Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de Alumni. Hoy tenemos con nosotros a Marina Arran. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Marina. Gracias por estar aquí. La verdad es que es un gusto ver a los antiguos alumnos y además a los antiguos alumnos que tienen un poco el testimonio de haber pasado por aquí, pero sobre todo ya una experiencia profesional consolidada, ¿no? Banco Santander, KPMG, Deloitte, Amazon. Ahora Amazon. Que es un poco tu posición actual, ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres, qué es lo que estás haciendo ahora, ¿no? En el departamento de Real Estate, Ajá. En el departamento en la práctica, en el área de Real Estate de una empresa como Amazon, que muchos de nuestros antiguos alumnos, pero sobre todo muchos de nuestros actuales alumnos y de nuestros potenciales alumnos, les podrá interesar, ¿no? Como una alumna de Derecho con máster en Bolsa y Mercados Financieros llega atravesando una trayectoria profesional en muy corto tiempo por estas grandísimas empresas, ¿no? Cómo llega al área de Real Estate de Amazon, ¿no? ¿Qué haces ahí y sobre todo en qué te ayuda haber estudiado lo que has estudiado, ¿no? Primero, si quieres, te cuento un poco qué es lo que se hace en este equipo para entender mejor el tipo de perfil que sale de aquí de la universidad. Bueno, Amazon, lo primero de todo es una compañía tecnológica, es una startup centrada en el cliente, o sea, como máxima, y para ello utiliza la tecnología. Yo estoy en el sector logístico y bueno, para poder llegar a dar el mejor servicio al cliente posible, pues todo el mundo ahora con la pandemia ha podido suscribirse a Prime y entonces ha pedido seguro un montón de productos a través de Amazon a casa para poder lograr dar un servicio óptimo, el mejor de todos. Se necesita una red logística potente y bueno, eso es a lo que se dedica el equipo de Real Estate actualmente. Yo estudié Derecho y Máster. Yo soy de la promo de Derecho y Máster y bueno, primeramente, o sea, yo cuando salí de aquí, de la universidad, del IEB, yo fui a unas prácticas en el Santander en Londres, en el equipo de tecnología y operaciones. ¿Todavía estabas? Todavía estaba estudiando aquí, justo cuando yo empecé en el último año, en cuarto, a prepararme para los procesos y bueno, fue gracias al IEB, de hecho, al Departamento de Orientación Profesional, que me ayudó mucho en el proceso porque no sé si se sabe o no se sabe, pero los procesos en Reino Unido son diferentes a los procesos que se suelen seguir aquí en España. Cada vez más la tendencia es que las empresas grandes españolas sigan un proceso parecido al anglosajón, pero yo me acuerdo que hace unos años pues eso era una cosa bastante difícil de que alguien te la explicara. Entonces en el departamento de orientación tuvimos mucha ayuda, yo tuve mucha ayuda porque bueno, para empezar, para tú optar a cualquier posición, sea de unas prácticas, sea para una compañía, o sea, para un puesto full time, necesitas hacer un currículum que suelen tener un formato distinto al currículum que nosotros entregamos aquí en España, que suele ser de una hoja. Y bueno, pues los currículums ingleses, los anglosajones, suelen ser de varias hojas en los que cuentas todos tus skills y además tienen que tener una redacción potente en la que tú cuentes cómo es el candidato, qué puedes aportar tú al puesto de trabajo, tiene que estar muy adaptada al puesto al que tú aplicas. Y bueno, eso si no te lo explica alguien, pues lógicamente ese perfil se desecha. Entonces la ayuda del departamento profesional para conseguir esas prácticas en Londres fueron súper determinantes. Y luego además tienes que entregar lo que se llama una cover letter, que es una carta en la que viene muy estructurado por párrafos lo que tú quieres contar de ti y por qué tú estás interesado en ese puesto. Entonces, que te revisaran la redacción, que te revisaran si lo que tú estabas contando
tenía sentido, o sea, lógicamente nadie te dice qué es lo que tienes que poner, pero sí que te orientan un poco a cómo se suelen estructurar estos procesos, y esa ayuda fue determinante para que yo me pudiera ir a Londres. Y bueno, yo fui el verano de 2015 al Banco Santander y luego inmediatamente después, en septiembre, me incorporé en el departamento de KPMG de auditoría. Porque hay muchos de nuestros alumnos, incluso muchos, aquí tenemos además entre el auditorio, ¿no?, grandes expertos de esta materia, porque muchos de nuestros alumnos nos dicen, hombre, Banco Santander, ¿qué estudió Marina para ir parece que Banco Santander, pues banca, economía, finanzas, entonces, y dicen, ¿derecho? Pues derecho, nosotros siempre decimos, ¿no?, que derecho es probablemente la carrera más amplia desde el punto de vista de conocimiento universitario y más amplia también a la hora de afrontar una carrera profesional en el mundo de la empresa, ¿no? Todas las empresas están sometidas a un entorno jurídico legal. Siempre. Todo, vamos, desde el momento en el que accedes a un puesto de trabajo tienes un tema contractual de por medio. Siempre. Y desde ahí hasta el final, ¿no? Sí. Entonces, derecho. Elegir derecho es una buena opción, es una opción generalista. Yo creo que es importante, ¿no? Que hombre, el currículum que tienes, que es pues yo creo que muy llamativo, ¿no? El que nuestros alumnos vean estudiando Derecho, Banco Santander estudiando Derecho, ahí es Derecho o Derecho con máster. Lo que te diferencia realmente del resto de universidades y del resto de candidatos es tener el máster. Pero claramente, entonces, porque tú levantas, o sea, a mí me pasaba que yo iba a los procesos y tú levantabas una piedra y había un montón de gente que había estudiado ADE o un montón de gente que había estudiado Derecho, entonces el elemento diferenciador era el máster sin duda. Y, hombre, yo personalmente siempre recomendaría estudiar Derecho versus ADE o Económicas, la verdad, o sea, porque te da un abanico de posibilidades de luego posiciones a las que puedes optar que es mucho más interesante que otras carreras, otros grados. ¿Te resultó complicado? Porque hay muchos que nos dicen, hombre, además del grado, vengo del colegio, me meto en un grado universitario, sí. Ya el salto colegio-universidad pues puede ser, dependiendo del colegio donde vengas, ¿no?, pues ciertamente un poco traumático, y además me metes un máster simultáneo, ¿no? ¿Es así de duro? ¿Se lleva bien? ¿Es más entretenido el máster y entonces refuerza los conceptos de derecho? No sé. A ver, duro es. No, o sea, no te voy a mentir. Cuando nosotros llegábamos a la época de exámenes, cada semestre, yo me acuerdo que mis compañeros de ICADE o de CUNEV o de lo que fuera, o sea, pues claro, tenía a lo mejor 4 asignaturas o 5 asignaturas y terminaban en una semana y tan a gusto, ¿sabes? Esto es mucho más difícil, o sea, tenías que organizarte mucho más. Nosotros teníamos a lo mejor 10 exámenes, claro, tú tienes tus clases y tus exámenes de Derecho y tus clases y tus exámenes del máster y tenías que presentarte a todos los exámenes de todo lo que estabas cursando. Sí, era más difícil. Pero también te digo que, bueno, o sea, una vez que pasabas el primer susto del primer semestre, que lógicamente era más difícil que el colegio, siempre en la universidad yo creo que es un poco más difícil que el colegio, una vez que pasas el susto, o sea, yo creo que coges la dinámica y aprendes a organizarte y a ver, es factible. O sea, ha habido un montón ya de generaciones que han terminado graduándose sin ningún problema, la gente se coloca bien. Yo, o sea, afortunadamente tengo todavía muchos amigos de mi promoción y todo el mundo tiene trabajos súper interesantes y todo el mundo ha salido muy contento y han aprobado todo y se puede con ello. O sea, no es imposible. Muchos candidatos, alumnos nos preguntan, pero el máster es como meterte al final 2 cursos en uno, o es más, el máster es una componente más práctica de los estudios, está impartido por profesores igual que el grado, o el máster es un poquitín más profesional. ¿Qué visión te merece un poco a ti esa dualidad, ¿no? Esa doble titulación, grado más máster? A ver, yo creo que el máster tiene una carga mucho más profesional en cuanto a practicidad
de conocimientos, pero es muy relativo. O sea, por ejemplo, alguien que quiera dedicarse a derecho en un despacho, le va a ser mucho más práctico, lógicamente, pues, la carrera de derecho, pero en cuanto a carga de trabajo, no te diría que son unas asignaturas que son así por cumplir. O sea, al final tú tienes casi como si fuera un doble grado. Casi. Y la parte un poco, yo creo que, no sé, ¿qué te encontraste tú al salir al mercado cuando sales con el título en Derecho en IEB como centro adscrito a la Complutense, pues el título en Derecho de la Complutense, y dices, no, pero es que yo además tengo el máster que probablemente es el máster que más se asocia históricamente a IEB, ¿no? Que es el de Bolsa de Mercados Financieros. Justo. Bueno, o sea, lo que precisamente a mí me permitió entrar en KPMG era los conocimientos financieros que yo había tenido gracias al máster, porque entre otras asignaturas que se cursan durante el máster es contabilidad, que para auditoría es fundamental. Yo, una vez que terminé mis estudios en el Santander, entré en KPMG en auditoría y estuve allí 3 años y medio, y fundamental tener conocimientos financieros y tener conocimientos contables, fundamental. Se podría decir, a ver, ¿no? Porque a veces nos lo preguntan, se podría decir que en el fondo haber estudiado un derecho con un máster de este estilo es haber estudiado una parte jurídica importante, porque es un grado de derecho, lógicamente, y una parte económica empresarial a la vez. ¿Sería parecido a haber estudiado un jurídico más empresa, un todo en uno, ¿no? Un derecho más administración de empresas, ¿no? Absolutamente. Vale, absolutamente. Hay muchos profesionales, muchos que nos piden perfiles que dicen, bueno, pero si es de derecho, cuéntanos un poco, si quieres, si tú te enfrentaste, no sé si desde el principio o si a lo largo del grado, a esa disyuntiva de me dedico al mundo del despacho o me dedico al mundo de la empresa. ¿Y qué crees tú que pesa más? Lo has dicho antes con el tema del grado y el máster, ¿no? Pero ¿qué crees que pesa más dentro de la formación de IEB para orientarte hacia una Big Four como es un KPMG o un banco como es el Santander? Grado, máster, al final el grado es una base de conocimiento generalista y el máster es el que matiza un poco ese conocimiento, no sé cómo lo ves. Bueno, o sea, depende del perfil de cada persona. O sea, yo tengo, por ejemplo, amigas mías de mi promoción, de mi clase, que precisamente han utilizado el máster como una especialización dentro de su carrera profesional en Derecho. O sea, a lo mejor están trabajando en un despacho en el que su especialidad es banca. Y hombre, pues el máster es lo que claramente les abrió la puerta a ese puesto de trabajo. Yo, en mi caso, utilicé el máster prácticamente como si fuera un doble grado. O sea, tenía los conocimientos de derecho, pero también tenía los conocimientos financieros. Entonces lo utilicé para, o sea, me pareció muy interesante estudiar las dos cosas a la vez. Creo que además derecho te da una cultura general en muchos aspectos, a nivel político, a nivel cultural, a nivel empresa, que son muy interesantes y muy relevantes luego en el sector financiero, ¿no? Y bueno, o sea, yo utilicé el máster, en mi caso, para dedicarme al sector financiero. Pero bueno, depende mucho del perfil. O sea, tú vas viendo a lo largo de la trayectoria universitaria, oye, pues a mí me gusta un poco más esta parte, más financiera, más de derivados, o a mí me gusta mucho más la parte de corporate finance, me gusta más M&A, o me gusta más derecho, voy a ver si me meto en un despacho y me meto en algo de banca, no sé, o sea, depende mucho del perfil, se va viendo. Pero yo creo que lo interesante es tener el conocimiento de amplio espectro en el que luego tú puedas elegir dónde caer. No sé a ti qué opinión te merece, ¿no? Que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia en IEB en la relación también con el profesorado. ¿Te ayudaron a encender luz? ¿Te incluso les pediste recomendación? Pues te mentiría si te dijera que no. O sea, yo creo que en mi curso, o sea, no sé si fue casualidad o no, pero tuvimos muy buen profesorado.
en general todos los años, y yo sí que creo que hay profesores que determinan mucho luego, oye, a qué te quieres dedicar o por dónde quieres salir o me gustaría probar esto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi profesor de Corporate Finance, Sigfrido Stringe, y hombre, pues es verdad que eso influyó mucho luego en cómo yo quería dedicar mi carrera profesional. Y son profesores que al final no te diría que es una escuela de negocios al uso, porque el contacto que tú tienes con los profesores, con todos, es muy cercano y eso es muy inspirador, como dicen los ingleses. Al final, eso, el que tú te puedas acercar más a tu profesor a nivel persona hace que tú tengas mayor iniciativa propia a la hora de querer hacer preguntas sobre, oye, ¿y esto cómo es? Y no sé, te abre mucho los ojos a la hora de decidir qué quieres hacer. O sea, tú estás en cuarto, tú terminas y entonces te acercas al departamento de orientación profesional. ¿Cómo? Bueno, o sea, nada más empezar el último año, al principio, o sea, empiezan a venir a clase el departamento de orientación profesional explicándonos que, bueno, que parte de este último año está el tratar de encontrar unas prácticas, porque, bueno, con el sistema de grado uno de los requisitos es cursar unas prácticas, y entonces bueno, te explican cómo son los procesos de prácticas, que es muy importante porque nadie ha hecho ninguna entrevista hasta ese momento, ¿no? Y entonces te tienen que explicar un poco cómo vas a enfrentarte a tu primera entrevista. Y más o menos yo creo que, o sea, si más o menos se empezaba el curso por septiembre, yo creo que por noviembre o así estábamos todos más o menos bastante mentalizados de que teníamos que meternos ya a preparar cosas para los procesos de selección, porque normalmente los procesos de selección son bastante largos en empresas grandes, y entonces eso también es una cosa que si no te explican se te pasan los plazos y no entras. ¿Por qué quería yo el Banco Santander? Bueno, pues yo quería una empresa grande y además quería algo internacional y dedicado a finance, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió que justo había unas becas en el Banco Santander y bueno, yo pedí ayuda al Departamento de Orientación Profesional para que me ayudara a entrar en el proceso, no tanto porque te ayuden a entrar en el proceso, sino que te ayuden un poco a cómo tienes que pulir tu perfil para poder entrar dentro de ese proceso. Y bueno, pues la verdad es que son procesos muy, muy lentos, o sea, hasta mayo o así, de 2015, perdona. Hasta mayo de 2015 yo todavía no sabía si sí o si no me iba a Londres, y bueno, pues la verdad es que yo creo que eso es una experiencia muy interesante, el intentar que los perfiles sean internacionales, que la gente intente salir un poco de lo común y que experimente que tenemos una preparación muy potente y que, o sea, se aproveche de eso, que tenemos muy buen nivel de inglés y muy buen nivel de conocimientos financieros y legales, y que se aprovechen de eso. O sea, en mi caso, poder salir al extranjero vino impulsado por un conocimiento legal que venía de la mano del compliance, que hoy en día todas las grandes compañías están súper mentalizadas en que tienen que hacer una serie de cumplimientos legales. Entonces el compliance, pues al final me benefició totalmente, y bueno, y conocimientos financieros lógicamente, en un banco. Hay mucha gente que no conoce ni la parte internacional de la estancia propia del IEB. ¿Tú habías estado ya en la estancia internacional? Yo no estuve en la estancia internacional del IEB, pero sí que, por ejemplo, cosas que a mí me parecen súper interesantes es, por ejemplo, las participaciones que se hacen
Por ejemplo, Londres, cuando se va a las escuelas de negocio de Londres, sí que se hacen intercambios cortos que son súper interesantes. O sea, yo me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho, si te soy sincera. Y bueno, y también se participa creo que era en mi año se iba a la Wharton a hacer también un curso en verano. O sea, oportunidades internacionales vas a tener muchas. Y es muy interesante, y además eso hace muy atractivo un perfil que nada más salir de la universidad. Hay muchísima gente de muchísimas universidades, los perfiles están sin definir, y la decisión de la persona detrás de recursos humanos entre una persona y otra pues está en cómo tú te has educado, cómo has aprendido durante los años de universidad. Y hombre, cuantas más posibilidades hayas tenido en cuanto a, oye, he podido ir a un curso, oye, he podido ir a una charla en Vancouver, he podido, ¿sabes? O sea, todo este tipo de cosas yo creo que son súper definitorias, súper. Porque si tú pudieras resumir, ¿no? y decir, de mi estancia en IEB, yo creo que esto y esto es lo que más me ha aportado. Sí, mira. Bueno, el máster sin duda. O sea, yo creo que determinados conocimientos financieros que mucha gente luego a posteriori de empezar a trabajar paga por entenderlos. Pues, cómo funciona un derivado, cómo se contabiliza un derivado, cómo funciona un modelo, las clases de informática sobre cómo utilizar Excel. Eso, o sea, no sabes lo que vale hasta que luego vas a la empresa y te das cuenta de que tienes que hacer un modelo financiero, tienes que utilizar Excel para crear una base de datos. O sea, la facilidad que luego tú tengas de cara a enfrentarte a un Excel y saber programar. O sea, yo creo que los primeros conocimientos de programar en VBA los cogí aquí en la universidad, que eso no se explicaba en ningún sitio. Entonces, cuando tú llegabas y decías que sabías programar en un lenguaje básico para un perfil que, si no eras informático, no eras programador, no tenías por qué saber programar, era una cosa que yo me acuerdo que muchísima gente en muchas entrevistas decía, wow. Y bueno, Bloomberg, eso es una cosa muy interesante, que aquí hay licencias de Bloomberg, que es una cosa que no existe prácticamente en ningún sitio, salvo en los bancos, en las salas de venta, porque las licencias son caras. Entonces, y además los comandos y todo a lo que tú tienes acceso a través de Bloomberg es una cosa muy valiosa. Que tú ya supieras utilizar comandos de Bloomberg al salir aquí de la universidad, creo que es una cosa completamente valiosa. Y bueno, y el inglés financiero. Yo me acuerdo que aquí había clases de inglés financiero que, bueno, o sea, para mí creo que han sido de las más valiosas cosas que he podido tener del IEB, porque bueno, o sea, hoy en día el mundo es global y se asume, se presupone que tú tienes que saber inglés, y bueno, el que te puedan enseñar un conocimiento de inglés ya hablado, que tú puedas llegar a un lugar y tengas esa base, es muy útil. O sea, a mí me ha resultado muy útil. Para entrar en Amazon fue fundamental haber tenido antes la experiencia que ya había adquirido en las compañías anteriores. Y bueno, te mentiría si no te dijera que probablemente mi trabajo de ahora en Amazon no está más relacionado con el sector de derecho que con el financiero, la verdad. Y bueno, o sea, yo creo que en general el haber podido tener unos conocimientos de amplio espectro que me han permitido tener posiciones distintas, en las que he aprendido distintos skills, es lo que me ha permitido ahora llegar a una compañía tan puntera como Amazon, yo creo, sí.
porque muchos se preguntan, ¿no? Seguramente sea una de las empresas que aspiracionalmente, pues un Amazon, si tú preguntas, ¿no? Un Amazon, un Google o Microsoft son empresas donde todo el mundo en teoría quiere trabajar, ¿no? A nuestro alumno seguro que le interesa y yo quiero trabajar ahí. ¿Qué hago? O sea, para trabajar ahí hay que ser muy bueno como Marina, o el proceso es un proceso sofisticado, o vienen a por ti, o es importante la preparación que tienes y la experiencia. No sé. Bueno, para entrar en Amazon, primero lo que tienes que hacer es un match con la posición que esté abierta dentro de Amazon. Lo bueno que tiene Amazon es que lo que está buscando realmente no es que tú sepas hacerlo todo, sino que tengas la capacidad de aprender a hacer cualquier cosa. Entonces, eso, o sea, lo primero que hace Recursos Humanos es, oye, me ha llegado este currículum para esta posición, ¿tiene sentido este currículum? Sí, ¿no? Normalmente para posiciones muy junior, cuando se sale nada más de la universidad, son perfiles más generalistas, con lo cual yo no creo que hubiese ningún problema. Lo bueno que tiene el IEB de cara a un proceso como Amazon es que al haber tocado tantos palos distintos a lo largo de la carrera, tú tienes unos conocimientos genéricos muy amplios que de cara a enfrentarte a una entrevista como las de Amazon, que no te voy a mentir, no son fáciles, sí que te da muchas tablas. O sea, que yo creo que realmente es lo más importante en un futuro laboral, las tablas que tú puedas tener, la exposición que tú has tenido a distintas situaciones. Porque la formación en IEB, nosotros siempre insistimos y muchos de nuestros profesores nos insisten, ¿no? Yo soy profesor de IEB desde hace un montón de años. Formamos en conocimientos y en habilidades, en capacidades. Sí. ¿Cómo ves tú un poco el equilibrio entre lo definitivo? ¿No? Yo siempre lo que le digo a mis alumnos es los conocimientos te podrán dar acceso a la entrevista, las habilidades y las capacidades serán las que marquen el sí o el no. No sé si, vamos, yo como contratador que he contratado a mucha gente como directivo en diferentes empresas durante muchos años, pienso así. No sé si tú, en base un poco a los conocimientos y a tu paso por IEB, esto es así, te has formado no solo en aprenderte el libro de memoria, sino también en una serie de habilidades y skills. Absolutamente. Que pueden haber marcado. No sé, cuéntanos un poco cuál es tu visión, ¿no? entre la formación de IEB, en el complemento que es un complemento dentro de tu currículum, un complemento de conocimiento, y lo que es una variable importantísima para todo el mundo profesional como es el de las habilidades, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Yo creo que el conocimiento es muy relevante, ya te digo, o sea, sin conocimiento tú no puedes acceder a este tipo de posiciones, pero más relevante si cabe, al final son los skills que tú puedas adquirir, y yo creo que gracias a las prácticas, las clases prácticas, o sea, luego el trabajo que hay detrás de todas las clases, te puedo decir como ejemplo, pues eso, las clases de informática, o sea, que tú tenías que montar un modelo, cómo te buscabas la vida, yo qué sé, cualquier clase en la que te dijeran, oye, tenéis que comentar cualquier cosa de las noticias, buscarte la vida, eso al final es lo que a ti te da tablas para poder enfrentarte a situaciones, porque siendo sinceros, tú cuando sales de la universidad, por muchos conocimientos que tú hayas adquirido, sales sin saber hacer nada realmente. Entonces, lo que realmente vale es una persona que sea espabilada y que haya tenido acceso y posibilidad de tocar muchos palos y de haber podido pues experimentar y haber tenido rodaje, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la gente de aquí, en general, ha salido, vamos, en mi promoción la gente ha salido muy bien preparada y muy bien colocada precisamente por eso, porque o sea, yo creo que la formación era la óptima para tener esas características que buscan las grandes empresas. Y en Amazon, con esa visión internacional, ¿tú en Amazon estás ubicada? Es un equipo europeo deslocalizado, o sea,
básicamente nosotros tenemos una posición basada en España, por ejemplo, hay un equipo basado en España, pero es un equipo completamente europeo e internacional. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, cada vez más vamos hacia una tendencia global, no solo Amazon. Yo creo que Amazon es una compañía que tiene esto muy en el ADN, ¿no? Tiene muy asumido que la cultura, o sea, a más cultura, a más globalidad, mejor. Todo lo que tú puedas aportar diferente es siempre un plus, siempre gana. Pero yo creo que la tendencia natural es a eso. Y yo creo que aquí sí que se tiene bastante exposición internacional, que es una cosa muy importante, la verdad. Y si tú tuvieras, ya por último, y además un mensaje un poco en base a la experiencia, ¿no? Muchos la tenemos, como te decía antes, de demasiados años, a lo mejor nos ven como demasiado distantes, ¿no? Los que nos peinamos un poco así ya, ¿qué me vas a contar? A lo mejor tú estás mucho más cerca de ellos, ¿no? ¿Qué les puedes dar como consejo a esos alumnos que empiezan primero de grado, que tienen mucho por hacer, pero también mucho por marcar diferencias, ¿no? Estudiar el grado universitario simultaneando con un máster, lo pueden hacer de 1000 maneras. ¿Qué consejos les darías tú para, oye, tómate en serio el idioma, tómate en serio las prácticas, tómate, no sé, algún consejo que no lo diga yo? Mira, yo te diría que te tomes muy en serio los idiomas, que te tomes muy en serio la curiosidad. Cualquier cosa que te vayan a enseñar te va a servir. Por A o por B, aunque no lo veas en este momento, te servirá. Y sobre todo que disfruten mucho de estos años porque son los mejores. Y una persona que disfruta lo que hace, le pone una pasión distinta luego a la forma de trabajar, sin duda. Entonces, o sea, lo bueno que tiene haber estudiado aquí y que sin duda toda la gente que está aquí tiene que ser consciente de ello, es que gracias al abanico de exposición de asignaturas y conocimientos que pueden tener, pueden elegir muchas cosas, muy distintas todas, y que disfruten aprendiéndolas porque luego, o sea, no todo el mundo tiene esa posibilidad y es lo que luego hace que nosotros seamos tan buenos allá donde vayamos.